En el video anterior expliqué cómo funciona el sistema nervioso y cómo se crean las heridas. Si no lo viste, te recomiendo verlo porque lo que voy a hablar hoy es la continuación de eso. Bienvenidos al Camino de Lucía, donde consideramos que el conocimiento es la puerta, pero la conexión con nuestro ser es el camino. Como les había dicho, yo ya había hecho de todo. Terapia, había leído libros, había hecho constelaciones, había hecho registros akáshicos, había hecho visualizaciones, había hecho mi lista de los que sí y que no. Había perdonado, había entendido, pero aún así mi vida emocional se seguía sintiendo igual. No importaba el hombre, la sensación se repetía. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta o ver por qué seguía pasando lo mismo. Empecé a ver todas mis relaciones. Uno que fue infiel, otro que era ausente, otro con adicciones, otros que prometían pero no cumplían. Y yo cada vez pensaba, ok, ya aprendí, esto no lo vuelvo a repetir. Pero sí lo elegía. Solo cambiaba la forma. O como dicen por ahí, era como el mismo infierno pero con diferente diablo. Y ahí fue cuando una vez yo me puse a pensar y dije, ya es muy raro. Con tantos conocimientos que tenía, tantos datos que ya había aprendido, sabía lo que me pasaba, sabía qué patrones ya tenía, había identificado mis heridas de infancia. No entendía por qué seguía sintiendo esa sensación. Así que empecé a hilar fino, empecé a dejar de seguir buscando entender por qué repetía el patrón o qué otro patrón tenía que no lo había visto y me empecé a tomar atención. Me vi y dije, ok, en todas estas relaciones que he tenido, la única que es aquí el común denominador soy yo. Yo era la que seguía sintiéndome igual en las relaciones. Incluso ponía un montón de excusas, no es la persona. Entonces me puse a verme a mí. Y la última vez que me sentí así, yo dije, no puede ser, es otro escenario, es otra persona. Son otras situaciones, otras actitudes, no son tan obvias como las que siempre hemos visto o las más comunes que infidelidad, adicciones, traiciones, etc. Entonces empecé a tomar atención cuál era la situación que yo sentía. Y lo que yo había detectado era que no me sentía elegida, no me sentía prioridad. Porque, por ejemplo, en algún momento cuando entendés tus heridas o tus patrones de la infancia, tú decís, ay, claro, pues ya sé por qué elegí a ese, por mi mamá, por mi papá, por etcétera. Ya cuando empezás a conocer tus patrones y empezás a ver esta línea temporal, le decía, ok, a este lo elegí por esto, a este lo elegí por eso. Y cuando yo decía, ok, ya, ¿qué más hay? ¿O hice algo mal? ¿Hice algún procedimiento mal? ¿Por qué sigo sintiéndome así? Y estuve días haciendo vueltas, dando vueltas, qué patrón más me falta, qué más no he visto, qué más heridas tengo. Empecé así hasta que ya un día, esos tantos videos que me salieron, ahí fue donde empecé a conocerme más internamente o biológicamente con respecto al sistema nervioso. Entonces, mientras estuve más indagando en mis impulsos o en mis activaciones a través del sistema nervioso que ya conocía, entonces después me di cuenta que, como dice en el video, el sistema nervioso se activa porque reconoce que el entorno o la situación es similar a algo que te pasó. Entonces me di cuenta es que no es que me falte terapia, no es que me falte perdonar a mis padres. Me seguía activando porque seguía esperando de afuera o buscando en el mundo lo que sentí que no me dieron. ¿Ven la diferencia? Una cosa es perdonar a tus padres, decir, ok, hicieron lo mejor que pudieron. Pero otra cosa muy distinta es seguir esperando que te den lo que sentiste que no te dieron. ¿Se entiende? No tiene nada que ver que tengas una muy buena relación ahora con tus padres o con tus cuidadores, sino es esa sensación que dejaste de lado. Esa niña o ese niño de la infancia querían amor de mamá o de papá, querían atención, cuidado, etc. En un momento vamos a hablar de las heridas más comunes que se crean desde niño. Pero el punto aquí es, como les digo, que la herida en realidad se crea porque ese niño o niña esperaba otra cosa que no recibió como quería o como esperaba. Y desde ahí se crea una emoción, un programa que opera en automático en la adultez. Y esa herida que desconoces es la que irradia o emite una energía que es lo que hace que te sientas atraído por ciertas personas. Porque internamente esa atracción es lo que hace que sientas o pienses, esta vez sí me van a dar lo que no me dieron. Y aquí fue donde me hizo todo mucho más sentido para mí. No es solo emocional, es físico.
Cuando alguien se aleja, sientes ese vacío en el pecho, esa ansiedad, esa urgencia. Ese es tu sistema nervioso activándose y tu cuerpo entra en alerta. Y no porque esa persona sea especial, sino porque activó una memoria. Y ahí entendí algo clave. No era que yo estaba reaccionando a esa persona, estaba reaccionando a mi historia. Y aquí es donde todo se vuelve un poco más visible. Porque la adulta ya no recuerda el origen, pero tu sistema sí. Entonces empiezas a repetir. Personas que no están del todo, amor intermitente, presencia parcial, atención que viene y va. Y tú lo llamas, es química, es destino, es amor intenso. Ahora, ¿cómo se forma este programa mental? Porque aquí es donde entra la mente. Por ejemplo, cuando una niña vive esto, no ser elegida, amor inconsistente, atención intermitente, su sistema hace algo automático. Intenta darle sentido para protegerla. Y ese sentido se convierte en un pensamiento. Como por ejemplo, tengo que ser mejor para que me elijan, algo en mí no es suficiente, o, mi favorito, si hago más, me van a amar. Y el programa se va consolidando. Con los años eso deja de ser una emoción y se convierte en una identidad. Entonces ya no piensas como quiero amor, piensas tengo que ganarme el amor. Y ahí empieza un ciclo adulto, dar más, esperar más, tolerar menos de lo que quieres, justificar lo que duele. Y así es como se programa o se llena de patrones una herida. Ahora vamos a hablar de las heridas más comunes que he investigado, ¿ok? La primera, vamos a hablar de la herida del rechazo. Aquí se crea como, por ejemplo, un niño que se siente que no es bienvenido, que molesta o que no encaja en el amor de sus padres o cuidadores. Llega a sentirse que no es suficiente para ser elegido. Aprende a no ocupar espacio. ¿Y cómo se traduce eso en la adultez? Se siente como no se siente elegido, o es mejor no mostrar mucho, mejor estar solo o sola. Es apego evitativo. Es donde la persona parece independiente, pero en realidad evita un vínculo profundo por miedo a ser rechazado otra vez. Le cuesta recibir amor y se aleja cuando alguien se acerca demasiado. La segunda es la herida del abandono. Aquí se siente en la niñez, siente como la ausencia de contención o figuras que no sostienen emocionalmente. En muchos de los casos como padres ausentes, ya sea físicamente o emocionalmente, se traduce como si me dejan no sobrevivo emocionalmente, necesito al otro para sentirme seguro. Y los patrones que se van formando que conocemos es apego ansioso, dependencia emocional, hipervigilancia en las relaciones, miedo al silencio o la distancia. En las relaciones se vive esta ansiedad constante, necesidad de confirmación y una tendencia de idealizar rápidamente. La tercera herida es la humillación. Aquí se puede ver como un ejemplo de un niño que siente vergüenza por ser el mismo, siente o aprende que sentir está mal. Como mis necesidades son demasiado, no necesito molestar. Y en las relaciones se ve como estas personas que aceptan poco amor, forman con recibir migajas emocionales, los famosos migajeros, conforman con lo mínimo y justifican vínculos donde no hay reciprocidad real. La herida de traición es el niño que vive o que aprende de promesas rotas, de inconsistencia emocional o figuras, en este caso los padres o cuidadores que no son confiables, son poco confiables. El niño ahí ve y aprende que no puede confiar, que no puede relajarse, como que va calculando y dice si confío me fallan o debo anticiparme para no sufrir. Y en los patrones actuales lo conocemos como vínculo traumático, control emocional, celos o hipervigilancia. Y en las relaciones son estas relaciones intensas que son como una montaña rusa, donde hay pasión pero también hay ansiedad, hay control y dificultad para soltar aunque duela. La otra es la herida de la injusticia. Aquí el niño sintió poca validación emocional o que fue este amor condicionado al rendimiento, como que si haces esto bien, entonces el niño va aprendiendo, tengo que hacerlo bien para ser amado. O también llega a sentir demasiada debilidad. Y los patrones que se crean son perfeccionismo emocional, autosuficiencia rígida o bloqueo emocional. Y en las relaciones se ve estas personas que parecen fuertes y controladas, pero no se permiten sentir, pedir ayuda ni mostrarse vulnerables. Aquí les voy a dar un resumen para que se entienda un poco mejor de mi herida, porque bueno, no es que yo tenga una herida, me di cuenta que tenía muchas, pero la base aquí es como les digo, empieza con una herida
Y la misma herida, para protegerse o para buscarle un sentido, empieza a crear patrones como de autodefensa. Yo me di cuenta de todo esto desde mi herida del abandono. Me di cuenta cómo es que se va creando muchos patrones, muchas ideas, muchos pensamientos, y ahí se creó el programa hasta mi adultez, donde desde esa herida yo busco ser elegida, busco ser prioridad. Eso me generaba, por ejemplo, miedo a perder, a buscar validaciones, y ahí empezó mi cambio. Cuando entendí todo esto, cuando vi todo esto en mi línea temporal, empecé a tomar el control, como cuando alguien no me respondía, ya yo no actuaba desde la herida. Cuando sentía ansiedad y no corría a reparar. Cuando alguien se alejaba y ya no me perdía a mí misma. Y hay otra película que justamente en todo esto hizo recordar. No sé si se acuerdan o vieron esa película que en español se llama Romper el Círculo, o en inglés It Ends With Us. Cuando vi esa película creo que salió hace como 2 años, lloré toda. Porque es una situación que a veces nos cuesta. En ese momento a mí me costaba. Entonces yo cuando entendí esa película dije, sí, me sentí muy identificada. Porque no sé si la han visto, no sé si voy a dar spoiler, pero les voy a dar un contexto. Y al inicio entra una relación perfecta. Él elige, cambia por ella. Y ella siente que él le da algo lo que ella siempre quiso sentir. Pero poco a poco va mostrando señales, inconsistencia, actitudes agresivas, pero aún así ella se queda. Y no porque ella no lo vea, sino porque hay una herida que la sigue manteniendo ahí. Y en la película, al final, ella logra salir de esa relación. Por amor a su hija, ella corta el patrón. Y eso es valioso. Eso fue lo más fuerte de la película y lo más principal. Pero ahora que entiendo todo esto, entiendo algo más profundo. Cortar el patrón no es lo mismo que sanarlo. Porque si la herida sigue activa, la historia puede repetirse con otra persona en otra forma. Entonces, romper el círculo, romper el patrón no es lo mismo que sanarlo. Perdonar no es lo mismo que renunciar. Puedes perdonar o puedes cortar una relación y aún así seguir buscando en el mundo lo que sentiste que no recibiste como niña. Y esto es lo más importante que entendí. No es que repites porque no sabes, repites porque aún estás intentando resolverlo. Pero, por ejemplo, mi cambio real empezó cuando dejé de querer sentirme elegida y empecé a elegirme yo. Este video fue para mostrarte un resumen o un mapa para que puedas verte y reconocerte. Puedas ver lo que tienes guardado que aún no lo has visto. Esto fue lo que a mí me liberó. Entonces, hay mucho más dentro de ti. Hay mucho más por conocer dentro de ti. Y eso te hace soberana de ti mismo. Para que tomes el control de tus decisiones, de tus emociones, de tus pensamientos y sobre todo de tu cuerpo. Este video es para que empecemos a conocernos. Ese es el mejor trabajo que podemos hacer por nosotros mismos. El conocernos nos va a hacer libre de estas acciones en automático que nos autosabotean también. Te hará elegir cosas desde el amor, pero el amor desde nosotros mismos. Si esto resonó contigo, en el próximo video voy a explicar cómo se desactiva realmente este patrón en la vida diaria, cómo empiezas a cambiar el sistema nervioso en tiempo real, porque entenderlo no es suficiente. Aquí te doy un resumen de las heridas principales para que puedas verla. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Bye.